Lectura del libro del Eclesiástico. Quien observa la ley multiplica las ofrendas. Quien guarda los mandamientos ofrece sacrificios de comunión. Quien devuelve un favor hace una ofrenda de flor de harina. Quien da limosna ofrece sacrificios de alabanza. Apartarse del mal es complacer al Señor. Un sacrificio de expiación es apartarse de la injusticia. No te presentes ante el Señor con las manos vacías, pues esto es lo que prescriben los mandamientos. La ofrenda del justo enriquece el altar, su perfume sube hasta el Altísimo. El sacrificio del justo es aceptable, su memorial no se olvidará. Glorifica al Señor con generosidad y no escatimes las primicias de tus manos. Cuando hagas tus ofrendas, pon cara alegre y paga los diezmos de buena gana. Da al Altísimo como Él te ha dado a ti, con generosidad, según tus posibilidades, porque el Señor sabe recompensar y te devolverá 7 veces más. No trates de sobornar al Señor, porque no lo aceptará. No te apoyes en sacrificio injusto, porque el Señor es juez y para Él no cuenta el prestigio de las personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Congregadme a mis fieles que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia. Dios en persona va a juzgar. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Escucha, pueblo mío, voy a hablarte. Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo soy Dios, tu Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Y al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino de los pequeños. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Pedro se puso a decir a Jesús: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús dijo: «En verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más casas y hermanos y hermanas, y madres e hijos y tierras con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros». Palabra del Señor. Sentaos un momento. Si recordáis, en el Evangelio de anteayer domingo terminaba diciendo: de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que hay que mirar siempre al corazón, porque ahí es donde está la raíz de nuestra relación con Dios. A lo largo de la Cuaresma que comenzamos mañana,
pues también se nos va a insistir una y otra vez en misericordia quiero y no sacrificios. Bueno, pues en la primera lectura de hoy del libro del Eclesiástico, lo que nos dice es que si la ofrenda, si el sacrificio sale del corazón justo del hombre, esa ofrenda y ese sacrificio serán bienvenidos. Pero lo que nos pide primero es que seamos justos en nuestra vida y en nuestro caminar. Quien observa la ley multiplica las ofrendas. Quien guarda sus mandamientos, dice la lectura, ofrece sacrificios de comunión. Y más adelante nos dice, la ofrenda del justo enriquece el altar y su perfume sube hasta el Altísimo. En el fondo, ¿qué nos está diciendo? Lo mismo que decía el Evangelio de anteayer, que de la abundancia del corazón sale la palabra. Y en el tiempo de Cuaresma, que nos invita a la conversión, nos va a repetir una y otra vez que lo importante, lo fundamental en nuestra vida de fe tiene que ser la justicia que sale del corazón. Y así la ofrenda se convierte en agradable a Dios. Glorifica al Señor con generosidad, nos dice el libro del Eclesiástico, y no escatimes las primicias de tus manos. Cuando hagas tus ofrendas, pon cara alegre. Eso nos va a repetir mañana el Evangelio, el día de la ceniza. Perfúmate, pon cara de alegría, que la gente no note que estás haciendo un sacrificio o que estás de verdad renunciando a cosas fundamentales. Que la gente no vea eso, que la gente te vea alegre, perfumado, con buen olor. Y aquí nos lo repite el libro de la sabiduría. Cuando hagas tu ofrenda, pon cara alegre y paga los diezmos de buena gana. Da al Altísimo como Él te ha dado a ti, con generosidad, según tus posibilidades. No nos va a pedir más de lo que podamos, según nuestras posibilidades, pero lo que hagamos, lo que podamos hacer, hacerlo con alegría y hacerlo con verdaderamente un sentimiento del corazón abierto a todos los demás generosamente. Y no trates, termina la primera lectura de hoy, no trates de sobornar al Señor. Claro, Él conoce nuestros corazones, Él conoce nuestros sentimientos, Él conoce nuestra forma de pensar y de actuar. Entonces, ¿por qué vamos a tratar de sobornar al Señor? Dice la lectura, porque no lo aceptará. Efectivamente, Él conoce nuestro interior. El Señor es juez y para Él no cuenta el prestigio de las personas. Ante los demás podemos parecer o aparecer como una persona justa. Así lo hacían los fariseos. Una persona justa, una persona que cumple las leyes, una persona que tenía la ley de Moisés como en su boca siempre la palabra de la ley de Moisés, pero su corazón estaba podrido. Y eso es lo que nos dice el libro del Eclesiástico de hoy. No intentes sobornar al Señor, porque para Él no cuenta el prestigio exterior, el prestigio entre las personas. Tú actúa bien, con justicia, con generosidad, y que eso te haga aparecer ante el mundo como una persona alegre y generosa. ¿Y qué nos dice el Evangelio? Que es continuación del Evangelio de ayer. El Evangelio de ayer, como recordaréis, era el del joven rico, que cuando le dice el Señor, deja todo y sígueme, se aleja triste porque era muy rico, nos decía el Evangelio de San Marcos. Y entonces esto causa una cierta estupefacción en los discípulos, porque dice, entonces, ¿quién podrá salvarse? Cuando les habla de que es más fácil que lo del ojo de una aguja que un
camello entre por el ojo de una aguja que un rico. Bueno, pues ante esas palabras, los discípulos dicen, bueno, entonces, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús responde, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y hoy es el propio Pedro el que le dice a Jesús, oye, míranos a nosotros. Nosotros sí que lo hemos dejado todo por seguirte. Y entonces el propio Jesús les dice eso. No hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, etcétera, etcétera, por mi causa, por el Evangelio. E insiste, con persecuciones que no recibirá en ahora 100 veces más y en la edad futura la vida eterna. Pero después de decir todo eso, termina con esa coletilla, con persecuciones. Es decir, que él es consciente de que todo aquel que lo deja todo y le sigue no va a ser suficientemente comprendido por el mundo que le rodea. Y entonces van a aparecer muchas veces como unos ignorantes, como una gente inocente que no conoce lo que es el mundo. Efectivamente, no conoce lo que es el mundo porque los valores del reino de Dios no son los valores del mundo. Y por eso, pues lo sabemos a lo largo de la historia, cómo los cristianos han sido perseguidos, los que lo han dejado todo por el Evangelio y por el propio Jesús, han sido perseguidos porque no han sido comprendidos por el resto de la sociedad. Y eso ha ocurrido en todos los siglos del cristianismo. Y eso ocurre hoy también en muchos lugares del mundo. El Observatorio para la Religión nos dice que el cristianismo es en estos momentos la religión más perseguida del mundo. Quizá porque nosotros defendemos unos valores que el mundo no conoce, o que el mundo desprecia, o que al mundo no le interesa comprender esos valores. Y entonces, cuando con justicia y de verdad defendemos los valores del reino, a mucha gente les molesta. Y por eso tengamos en cuenta estas palabras del Evangelio, que nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, o tierras, etcétera, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora, en este tiempo 100 veces más. Cuántos santos, cuántos mártires a lo largo de la historia han entendido estas palabras, sabiendo que iban a recibir 100 veces más y en la edad futura la vida eterna. Y termina el Evangelio diciendo el propio Jesús a sus discípulos, muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. ¿Por qué? Pues porque el cristianismo es servicio. Y el que no entienda que la encarnación de la fe en Jesucristo se tiene que traducir, se tiene que concretar en el servicio a los demás, entregándose generosamente a todos, ese no ha entendido lo que es el mensaje cristiano. Pues eso es lo que celebramos en la palabra de Dios de hoy. Y como sabemos, pues que tenemos muchos defectos, que somos pecadores, que somos muy vulnerables, este tiempo que vamos a comenzar de Cuaresma, donde se nos está invitando, se nos va a invitar durante todas estas semanas a la conversión, a cambiar nuestra óptica, a mirar hacia otro lado, es decir, mirar hacia el reino de Dios, para así poder vivirlo en nuestra vida diaria a lo largo de la Cuaresma. Pues que el Señor nos ayude a vivirlo así y podamos de verdad entender que los valores del reino
deben ser vividos de palabra y de obra por nosotros los cristianos. Vamos a pedírselo así al Señor.